Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión, tenemos el placer de darles la bienvenida al acto de presentación de una obra muy especial, de un autor que muy probablemente conocerán ustedes mejor que su editor, quien les habla, pero del que también yo les podré contar algunas cosas. Vamos a comenzar, si les parece, con el capítulo obligado a los agradecimientos. En primer lugar, a esta casa que nos acoge, a la Fundación Universitaria Española. Para aquellos que no la conozcan, debo decirles que es una institución que alberga un magnífico fondo documental y bibliográfico del que se han nutrido múltiples especialistas para hacer sus trabajos de tesis y otros posteriores. Quiero agradecer a toda la plantilla de esta institución que nos permita reunirnos periódicamente para celebrar la aparición de obras especiales, como la de esta tarde. Y concretamente quiero agradecer muy especialmente a su presidente, a don Gustavo Villapalos, que desde hace años haya depositado en nosotros su confianza y nos respalde en iniciativas muy diversas. También quiero agradecer a las dos personas que acompañan al autor en la mesa y que van a ejercer esa tarea tan compleja de presentadores. ¿Por qué? Dirán ustedes, si es algo habitual. Bueno, la presentación es un arte que debe procurar no eclipsar al protagonista real, que es el autor del libro, pero tiene que decir cuestiones suficientemente elogiosas para ensalzar su obra y su figura. Por tanto, a veces les aseguro que no es sencillo, aunque en esta ocasión me parece que sí lo va a ser, porque el perfil del autor facilita realmente las cosas. Quiero agradecer, por tanto, al doctor Jesús Álvarez Fernández Represa y a la doctora Rosa Garcerán Piqueras, que hayan aceptado el acompañarnos en un acto muy especial que para nosotros es algo similar a lo que podría ser la puesta de largo, la presentación en público o el bautizo de un niño, porque un libro no deja de ser eso, el fruto del trabajo, también el depositario de las ilusiones, las esperanzas y las vivencias de sus autores. Es decir, un hijo de tinta y papel, que a veces nos abrazan casi con la misma calidez que uno de carne y hueso. Por tanto, si un libro es un hijo, pues lo que van a hacer los doctores Álvarez Fernández y Garcerán Piqueras es ejercer de padrinos de la criatura. Y supongo que, como conocen bien al autor y han leído de manera inteligente el libro, nos darán perspectivas distintas, pero muy seguro que complementarias de dicha obra. Pero a quien realmente le quiero agradecer su confianza es al autor. Si les digo que hace apenas, ¿cuánto? ¿4 meses? ¿No nos conocíamos? No llega a 4 meses. Imagínense gestar, bueno, la gestación le corresponde a él, yo no tengo nada que ver, pero sí en todo lo concerniente al nacimiento, lo que podría ser el parto. Y ya saben ustedes que nacemos todos provocando dolor y derramando sangre. No, bueno, sangre no ha habido, ¿verdad, Manuel?, en todo este proceso, pero trabajo, mucho trabajo, sí. Y algunos nervios también, por tanto, algo de sudor también. Incluso él me decía que pues en cierta forma somos responsables de pues un pequeño problema médico que ha tenido últimamente, o sea que le hemos provocado una situación que nosotros no queríamos, pero es que cuando se tiene un hijo pues hay que hacer un sacrificio y un esfuerzo. De veras que en tan poco lapso de tiempo he tenido ocasión de conocer a Manuel. Bueno, por supuesto, no tanto como la mayoría de ustedes, porque estoy convencido que habrá muchos miembros de su familia en la mesa y personas vinculadas a su trayectoria profesional. Pero sí, que he podido pues, desvelar la imagen de una persona inteligente, prudente, una persona que ha vivido, un magnífico profesional y, sobre todo, alguien que, de alguna forma, con este libro quiere dejar un legado a su familia, a las personas que han compartido con él 50 años de trabajo, de profesión y, en definitiva, un legado a la posteridad para dejar constancia de una etapa fundamental, no solo en la vida de Manuel, sino en la propia historia de nuestro país, coincidiendo precisamente con eso que se denomina transición, la transición
que efectivamente han sido tiempos complejos, convulsos, y que él ha retratado a la perfección, quizá con esa habilidad de su profesión, haciéndolo converger con los distintos trabajos y con las experiencias vitales que ha podido vivir o disfrutar en esa etapa. Para nosotros es una obra importante. Nosotros que en este año el grupo editorial Sial Pigmalión cumple 20 años de singladura editorial en un mar tan convulso como el que estamos transitando. Bueno, pues en este aniversario, en este 20º aniversario, nos hemos planteado publicar obras especiales. Quizá esos 20 libros que den sentido a nuestra vocación. Sin duda alguna, el que hoy nos convoca, Caminando y Construyendo entre Reyes, es uno de esos 20 libros. Por tanto, muchas gracias, Manuel, por habernos hecho depositarios de tu confianza, por habernos traído ese primer manuscrito. Luego vinieron más, pero ese primer manuscrito que nos permitió conocer la estructura de tu obra. Y sobre todo, gracias porque has sido tremendamente cumplidor y disciplinado. Desde luego, habría sido imposible poder editar un libro en tan breve lapso de tiempo si no hubiera sido así. Pero me consta que tanto tú como tu equipo pues habéis hecho un excelente trabajo y, sobre todo, nos habéis hecho caso en todas las indicaciones para poder ofrecer a los destinatarios naturales de este y todos los libros, los lectores, representados esta tarde aquí por todos ustedes, ofrecerles, como digo, una obra digna. ¿Qué más se puede pedir? Puede haber libros entretenidos, puede haber libros valiosos, puede haber libros interesantes, pero lo fundamental es que una obra, sea la que fuere, tenga dignidad. Y les aseguro que desde mi perspectiva de lector primero y de editor después, estamos ante una obra digna. Por tanto, muchas gracias por haber compartido esa dignidad con nuestro sello editorial. Y muchas gracias a todos ustedes, porque sin la presencia de ese colectivo imprescindible, repito, dentro de la cadena del libro y dentro del mundo de la cultura, los lectores, ni el trabajo de los autores ni el de los editores tendría sentido. Muchas gracias por su presencia. Y sin más dilación, vamos a ceder la palabra en primer lugar al doctor Jesús Álvarez Fernández Represa, como dijimos antes, presidente de la Real Academia de Doctores de España y doctor en Medicina. Muchas gracias, Basilio. En primer lugar, he de decir que es un honor para mí y para todos nosotros encontrarnos en la Fundación Universitaria Española. La Fundación Universitaria Española es una institución de arraigo bastante importante en nuestra sociedad y en nuestra vida cultural. Yo debo dar las gracias también al presidente de la Fundación, el doctor Gustavo Boyapalos, cuyo presidencia también compartió en la Real Academia de Doctores de España y durante un largo periodo fue presidente también de la Real Academia de Doctores de España. ¿Sí vale? Muchas gracias. Bien, la Real Academia de Doctores de España es una institución que contempla una serie de secciones, 10 secciones, y una de ellas es la de Bellas Artes y Arquitectura. En esta sección de Bellas Artes y Arquitectura siempre ha habido arquitectos que han tenido un prestigio nacional e internacional. La Real Academia de Doctores de España tiene entre sus fines el favorecer la difusión de todos los actos culturales, de todo lo que hable de ciencia y de arte. Y, por supuesto, una de sus obligaciones es acudir a los foros donde sus académicos imparten sus enseñanzas o imparten su actividad. Ni que decir tiene que la actividad de hoy es una actividad en la cual yo, como presidente de la Real Academia, me honro y, desde luego, tengo una gran satisfacción por ella. La Academia de Doctores ingresó, o en la Academia de Doctores ingresó por primera vez el doctor Manuel del Río el día 14 de febrero del año 2001. Y fue presentado por dos ilustres miembros de la arquitectura, como era el doctor Fisac y el doctor Chueca. El doctor Chueca, además, le correspondió la obligación de contestar al discurso que realizó el recipiendario
y el discurso se titulaba Los grandes reyes constructores de la corona. Ese día fue un día grande para la Real Academia de Doctores de España porque la presidencia de ese acto la ocupó el actualmente rey Felipe VI, en aquella época príncipe de Asturias. Decía que fue un gran día para la Real Academia, en primer lugar porque alojamos en ella al futuro rey de España y además porque dio cabida a la entrada en la misma del doctor Manuel del Río. El doctor Manuel del Río ha tenido una participación muy activa en la academia. El currículum del doctor Manuel del Río no es cuestión de que yo le haga ahora una glosa, simplemente quiero decir tres cosas, simplemente que como todos ustedes saben fue arquitecto jefe del Patrimonio Nacional en el año 1976, fue arquitecto de la Casa de Su Majestad el Rey durante más de 30 años, exactamente desde el año 1992, y fue director de Arquitectura y Jardines del Patrimonio Nacional desde 1974 al 2004. A lo largo de todo este tiempo, la labor que ha realizado yo creo que ha sido inmensa, e inmensa sobre todo desde el punto de vista de los edificios históricos a los cuales él ha tenido acceso. Como todos ustedes saben también, él fue el encargado de la ampliación del Palacio de la Zarzuela con la edificación de varios edificios, el de oficinas, el de comunicaciones y el de seguridad. Fue el que acondicionó el Palacio de la Moncloa, fue el que acondicionó también después de la muerte de Franco el Palacio del Pardo. Fue una de las obras que él más quiere, que es el acondicionamiento del Palacio de la Almudaina, en Mallorca. Igualmente el Palacio de Aranjuez, el Palacio de la Granja y últimamente fue la creación de la residencia actual del rey Felipe VI. Las características arquitectónicas de Manuel del Río son muy variadas, pero desde luego yo destacaría dos. En primer lugar, ha hecho una arquitectura contemporánea, y en su arquitectura contemporánea figuran obras tan importantes como el edificio de Windsor o la manzana del Buen Suceso en La Princesa, y sobre todo, además, es un arquitecto histórico, en el sentido de que creo que actualmente prácticamente en España es la figura más importante dentro de la arquitectura histórica. El libro es un libro que yo me lo he pasado estupendamente bien leyéndolo. Es un libro que, como él mismo dice en una de sus anotaciones, es un relato de sucesos, porque lo que cuenta son los sucesos que han acontecido a lo largo de toda la historia de España. Sucesos de los cuales todos o muchos hemos vivido, como es desde la muerte de Franco, pasando por anteriormente el atentado de Carrero Blanco, el 23F, la institución de la monarquía, la transición, etc. Pero, aparte de eso, es un libro de anécdotas. Y él también dice en su libro que las anécdotas son fundamentales porque, dice textualmente, un libro de este tipo, sin anécdotas, sería un rollo. Y yo les aseguro que las anécdotas que cuentan son francamente muchas, muy sabrosas. Por otra parte, a mí me parece que es un libro tremendamente medido, en el sentido de que es un libro que dice lo que tiene que decir y no dice lo que no tiene que decir, que yo creo que es más importante muchas veces el saber en dónde está el límite de lo que hay que decir y lo que no hay que decir. En realidad, yo creo que es una suerte y es un hombre que tiene unas cualidades humanas inmejorables, pero es un hombre entrañable y es un hombre que tiene una gran facilidad para hacer amigos y además es un hombre con una suerte tremenda. Digo que ha sido con una suerte tremenda porque en primer lugar ha tenido la suerte de tener una familia envidiable con su mujer, sus hijos, sus nietos. Aparte de eso, ha sido un hombre que ha tenido la particularidad de estar en el sitio determinado, en el momento determinado. Por ejemplo, ha tenido la suerte de vivir el 23F, ha tenido la suerte de vivir el atentado de Carrero Blanco, ha tenido la suerte de vivir y tomar parte activa en otras muchas
episodios de la vida actual y de la vida histórica española. Por eso creo que actualmente es uno de los personajes más importantes que existen, o de los más importantes desde el punto de vista histórico. Y desde luego he de decir que creo sinceramente que nos encontramos ante un documento que desde luego hace historia y contempla últimamente la historia de España. Insisto, te felicito porque eres un hombre con suerte, eres un hombre envidiable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez Fernández Represa. Y a continuación tenemos el placer de presentar a la doctora Rosa Carcerán Piqueras, presidenta de la sección de Bellas Artes de la Real Academia de Doctores de España. Muchas gracias. Bien, comparto con nuestro presidente la satisfacción de poder estar en este acto de presentación del libro Caminando y construyendo entre reyes, escrito por nuestro compañero académico, el doctor del Río, y de que esta presentación sea en los locales de la Fundación Universitaria Española, que, como bien ha dicho, fue presidente Gustavo Villapalos, tanto de esta como de la Real Academia. Durante unos años, Manuel del Río y yo formamos parte de la Junta de Gobierno de la RADE, y eso nos dio ocasión de conocernos y, en mi caso, de profundizar en la obra del arquitecto, que me interesó en mi condición de catedrática de dibujo geométrico de la Facultad de Bellas Artes. Pude visitar lo que llamaba su oficina de trabajo, un estudio que me impactó por su tamaño, su organización, que testimoniaba con qué meticulosidad allí se trabajaba para crear las importantes obras de arquitectura de las que yo tenía alguna referencia, solo de alguna de ellas, porque las paredes estaban cubiertas de fotografías de impresionantes edificios, posando a veces en ellas el arquitecto junto a personalidades de todo el mundo para los que había hecho construcciones. Hoy, tras leer este libro, no me hubiera sorprendido tanto. Lo que me sorprende es saber que su primer estudio lo tuvo en la calle paralela a mi vivienda en Azca, que durante años fuimos vecinos de la misma calle y que había construido los edificios que yo veía a diario y que acabaría conociendo esos secretillos por los que me ha descubierto ahora el autor en su libro. Su ingreso en la academia, como nos ha dicho el presidente, fue promovido y avalado por Miguel Fisal. Lo vuelvo a destacar porque es el ejemplo de lo más avanzado que él consiguió constituir. Es decir, por una parte, Fisac era ese arquitecto sobre todo avanzado en nuestra arquitectura. Y Fernando Chueca era el gran erudito de nuestra historia en piedra, en madera y en ladrillo. Es decir, sorprende ya que esa dualidad moderno y antiguo, que no se suele dar en la profesión, se diesen para apoyar a Manuel del Río. Hay profesionales, como saben, que defienden lo más actual, incluso en los centros de nuestras históricas ciudades, y al mismo tiempo los hay otros que están dispuestos a colocar pastiches donde quiera que haya un terreno por un solar disponible. La vida profesional llevó a Manuel del Río a través de un camino dual y renunciable. Como máximo responsable del Patrimonio Nacional, organizó un plan de restauración y rehabilitación de edificios capitales y abandonados desde los años 30 del pasado siglo. Como responsable de la arquitectura de la Casa de Su Majestad, creó, como ya se ha dicho, edificios de nueva planta como complemento de los anteriores y, por último, como arquitecto en ejercicio libre y de la profesión, pues participó en los proyectos y construcciones de los más avanzados edificios, sobre todo en Madrid. Me alegro que para hablar de ello, como dice el autor, salga a la palestra, porque merece ser explicado por la circunstancia de la importancia de su destino y también la calidad conceptual. Tengo que confesar que cuando tuve en mis manos el texto, la primera impresión es que faltaban imágenes de sus obras, pero me equivoqué. Se entiende la disposición y el diseño de los edificios
tras las explicaciones que va dando sobre las audiencias e instrucciones que recibe y a las conclusiones que va llegando, describiendo el proceso para solucionar las propuestas que le sugieren y que a veces no coinciden con su criterio personal. Estoy de acuerdo cuando el autor pide una publicación ex professo del conjunto de la Zarzuela, su historia y su presente con fotografías de arquitectura y jardines, pero no estoy de acuerdo con él en que este libro sea solo un librito autobiográfico e insolente, así lo denomina él. Para el lector no profesional, del libro en el que nos relata los cómo, los cuándos y los porqués, pues lo más interesante será el hecho de que los reyes despachaban todo esto con el arquitecto y que todo comenzó, como ya se ha dicho aquí, con el nombramiento del príncipe de España a don Juan Carlos en 1965, que concluyó con don Felipe VI, rey de España, viviendo en esa nueva residencia que había creado también Manuel. A los profesionales les quedará claro qué es el patrimonio de la corona, el tesoro público y el patrimonio privado del rey, el patrimonio histórico y el patrimonio artístico, y que lamentarán la cantidad de decretos consecuencias de cambios de gobierno que con sus desamortizaciones y restituciones al patrimonio nacional de bienes, enajenaciones que los destinaban a uno y otro uso de la corona, del Estado, de ayuntamientos y demás vaivenes, se ha conseguido que los españoles lo desconocieran y que no se sintieran orgullosos de las mayores colecciones del mundo de edificios, fincas y objetos artísticos históricos que, según nos dice el marqués de Lozoya, eran la mayor después del Vaticano y haber impedido los expolios sufridos entonces. Una última confesión. Tan solo hace un rato estaba terminando de leerlo. Manuel, no es que haya tenido en estos días poco tiempo, es que le he dedicado el tiempo como el libro merecía. Te comenté que me parecía oírte. Lo leí, por tanto, con ese hablar pausado y ocurrente con el que hubiera escuchado al autor. Con ese degustar el paso del tiempo, lo he leído queriendo oír a un tertuliano de memoria y claridad de juicio prodigiosa. Cuando lean tendrán seguro la misma sensación que he tenido, encontrarme en esas añoradas tertulias intelectuales donde a la vez que se conocían y discutían grandes temas técnicos o culturales, se hacían paréntesis para la anécdota, la ironía, la crítica, dando paso con ello pues, al conocimiento de hábitos, costumbres, estructuras, de sociedades y de dirigentes. Me he sentido presente con la emoción que debió sentir, según me cuenta Manuel, el arquitecto Diego Méndez, pudiendo contemplar ese acto del entierro del caudillo sin haber sido invitado. Debemos dar la bienvenida al libro que hoy se presenta. Verán que se tratan de un relato de vivencias, pero que, como dice el autor, está lleno de mensajes y críticas sobre actuaciones que él no comparte del patrimonio nacional, organismo al que ha entregado toda su vida profesional. Después nos deja a los lectores crear nuestro propio juicio sobre los hechos que nos relata. Gracias, Manuel, por esta aportación a la historia y a la cultura, que, como tú bien dices, solo podías hacer tú. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carcerán Piqueras. Ya les dije que ambos padrinos seguro que nos darían perspectivas distintas, pero yo creo que muy interesantes de esta obra. Brevemente, en calidad de editor, quiero también intervenir a continuación, antes de hacer la palabra, como decíamos antes, al auténtico protagonista. Y es porque, efectivamente, hemos dicho que en apenas 4 meses hemos sacado adelante una obra complicada, difícil, pero ha sido gracias al trabajo y la colaboración de muchas personas. Por supuesto, nuestro equipo editorial es su trabajo y cometido, pero hay otra persona que ha tenido una responsabilidad especial en el proceso, sin ser de nuestro equipo y sin ser el autor. Está sentado en primera fila, tiene el mismo apellido del autor, Juan,
pero él ciertamente ha facilitado mucho todo lo relacionado con el diseño y la maquetación de la obra, y especialmente es el artífice, es el creador de la imagen de la faz, del rostro de la criatura, esa que se está reproduciendo constantemente en la pantalla de proyección. Por eso, Juan, muchas gracias por haber estado ahí, también por haberse hecho cargo de correcciones, de temas técnicos que de alguna forma pues, podía en fin, participar más activamente que cualquier otra persona del equipo de Manuel del Río, que han estado corrigiendo pruebas y de alguna forma facilitando nuestra tarea. Repito, no es habitual, no es fácil, no es sencillo poder editar una obra en apenas 3 meses, y más una obra como esta, como digo, que tiene su complicación y cuya edición pues, nos ha obligado a trabajar contrarreloj, incluyendo sábados, festivos y algunas noches, pero me parece que el resultado final merece la pena. Quiero, por supuesto, agradecer a todo nuestro equipo que, al igual que en otras ocasiones, hayan demostrado pues eso, que el trabajo tiene que ser algo ilusionante, algo que esté más cercano a la vocación que a la obligación, pero también que se sientan obligados a que ese trabajo esté en tiempo y forma. Pero lo más importante es que tenía que intervenir ahora para pedir disculpas, porque no es habitual que un editor ose de alguna forma participar o ser copartícipe o inmiscuirse dentro de la obra, y yo lo he hecho. Yo lo he hecho redactando la nota de la contracubierta de este libro, y es porque de alguna forma también quería dejar mi impronta, pero sobre todo quería dejar mi opinión, nuestra opinión. Por eso, como el libro ha salido de la encuadernación esta misma mañana y algunos de ustedes lo han adquirido, lo han comprado, pero estoy seguro que no han podido leerle, le voy a leer el texto, que es muy breve y que sintetiza lo que pensamos del libro y del autor, y sobre todo que hará que mi intervención sea mucho más breve. Caminando y construyendo entre Reyes es una obra que recoge el legado profesional y la experiencia vital de Manuel del Río Martínez, el último arquitecto histórico de la Casa de Su Majestad el Rey. A través de estas páginas, la arquitectura sirve de marco escénico a la transición española. 50 años de nuestra historia reciente que enlazan el tardofranquismo con los albores del tercer milenio. 5 décadas representadas por la instauración y consolidación de la democracia, ciclo que ha posibilitado la modernización y apertura al mundo de España, simbólicamente completado recientemente con el relevo en la Casa Real, lo que representa el traspaso generacional de las tareas de gobierno del país. Manuel del Río es un excelente arquitecto con más de 500 edificios singulares en su haber profesional, que adorna múltiples ciudades, de Madrid a México, con proyectos emblemáticos como la Casa del Rey Felipe VI, los edificios modernos del Palacio de la Zarzuela y el Palacio de Marivén, el desaparecido edificio Windsor, entre otros muchos. Por cierto, yo también, que soy vecino de la zona, pues he entendido muchas cosas relacionadas con el propio edificio cuando he leído el libro, y me ha penado más el que haya desaparecido, ¿no? En definitiva, Caminando y construyendo entre Reyes es la crónica social, política y arquitectónica de nuestro último medio siglo, narrada por un observador y protagonista excepcional de dicho periodo, quien, por coincidencia de edad y circunstancias, ha mantenido una afable y fluida relación con la mayor parte de los equipos de gobierno de la mencionada etapa, entre los que cabe resaltar a personajes tan relevantes como Su Majestad el Rey Juan Carlos I o el presidente Adolfo Suárez. Estamos, pues, ante una obra imprescindible para entender la realidad española actual y, sobre todo, para poner en valor nuestra propia historia. Tengo el placer de hacer la palabra a su autor, Manuel del Río. Hola, buenas tardes. Pasa siempre, el que habla el último, resulta que las cosas que pensaba decir se las han pisado. Y yo no tengo impronta, imaginación sí, pero impronta y soltura, y menos hoy un día en el que precisamente porque os conozco a todos estoy más nervioso,
para improvisar lo que ya tenía preparado. De manera que me veo obligado a repetir algunas cosas, empezando por los agradecimientos. Quiero agradecer al presidente de la Real Academia de Doctores, doctor don Jesús Álvarez Fernández Represa, y a la presidenta de la sección de Arquitectura de la misma, doctora Rosa Garcerán, el hecho, a su vez, de presidirnos en este pequeño acto de presentación de mi libro. También a don Basilio Rodríguez Cañada, presidente de la editorial Sac-Pigmalión, que con solo un vistazo, asombrosamente, y con unos pocos días de plazo, se atrevió a editarlo coincidiendo con la Feria del Libro. Mi primera sorpresa de estas dos cosas es que lo ha conseguido. Lo ha conseguido echándole una emoción tremenda, porque hoy a las 4 de la tarde los libros no habían llegado. Y me ha llamado con voz de padre en el paritorio: Manolo, ya los tengo y es precioso. Bueno, esto ha sucedido hace 4 horas. Menos de 4 horas. Y la siguiente y más emotiva es la respuesta que vosotros, amigos y familiares, habéis dado, porque aquí hay amigos, familiares, algún compañero de la academia y también amigo, y algún colaborador y también amigo, es decir, que no hay nadie que no conozca. Esa respuesta es verdaderamente emocionante. Imaginaros, habéis venido unas 100 personas, y yo, y mucha gente me lo ha oído decir, creía un éxito llegar a la penúltima etapa vital con 6 a 7 amigos de verdad. Bueno, pues resulta que sois 100. Es tremendo, ¿no? Hoy no puedo sino emocionarme agradecido, porque sé que hay que sentir un vínculo fuerte y positivo para venir a un acto a que me cuenten la historia de Manolo, al que creo conocer. Bueno, pues yo soy Manolo y espero sorprenderos. A mis 76 años creo que he alcanzado mis más optimistas objetivos profesionales y desde luego con mucha suerte y siempre con ayuda de personajes históricos que el destino ha ido poniendo en mi camino. Los que han hablado de mí han quitado la palabra suerte y me dan un mérito que no tengo. De verdad que todo lo que he hecho sin la suerte que he tenido hubiera sido imposible, lo cual me ha hecho terminar mi vida siendo, pues no sé, creyendo en la suerte y en la mala suerte. Cumplo ahora 50 años de profesión, 50 de casado y 25 de colaboración con mi hijo el arquitecto. Maritere, Ignacio Ferrero, mi socio de siempre y autor de las mismas cosas, y Manolo aquí presentes, son evidentemente partes inseparables de cuanto se narra en el libro, como lo son Ramón, Ana y Juan, mis otros hijos, con sus parejas y con mis nietos. Si no fuera por ellos, sinceramente, no lo hubiera escrito. Eso lo ha captado Basilio al decir que quiero dejarles algo, porque la verdad es que con tanto trabajo, otra cosa no que lo que les voy a dejar. Buen legado, buen legado. Todos estos años nunca he hablado mucho de mi trabajo. Decía, no, es que trabajas en la zarzuela. Bueno, pues toca callarse y andar pegado a la pared y no contar muchas cosas. Bueno, pues así sigo. Cuyo conocimiento será para algunos con los que he dado muchísimas veces, una sorpresa. Y en que en todos generará una pregunta: ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tantas casas, tantas cosas y tantas casas? Adelanto la respuesta que ayudará a hacerlo creíble. Si el rey, nada más y nada menos, te nombra jefe superior de administración y arquitecto de su casa, y eso conlleva ser el director de Arquitectura y Jardines del Patrimonio Nacional y en alguna etapa de prácticamente toda la actividad artística, las puertas de la administración se te abren. Los que luchan con la administración, aquí hay muchos, saben lo que eso vale. Los funcionarios no te ponen pegas y eso ya supone la mayor parte del tiempo que consume la creación o restauración de un edificio. En resumen, afirmo que ese milagro se debe a Su Majestad el Rey don Juan Carlos. Vemos también que no siempre ha sido así. La otra consecuencia de la falta de tiempo ha sido que hasta ahora no he contado a nadie lo que he hecho porque no lo he tenido, el tiempo. En ello no hay secretos que lo impidieran, aunque los haya. Y sí muchos edificios, muchas restauraciones, investigaciones novedosas, gestiones asombrosas y, como constante a todo ello, pocas publicaciones. Los que están en mi profesión saben que desde el principio existe las ganas de publicar. Haces, publicas. Bueno, pues yo hacía y no publicaba nada hasta ahora. Veréis en el libro la importancia con que los hechos revestían mis actos y mis obras y el bagaje cultural e histórico con que los traté yo. Alguno de vosotros habrá pensado al recibir esto: bueno, yo vengo por Manolo, pero ¿cómo se atreve a escribir todo un libro autobiográfico si que yo sepa no ha hecho nada de particular?
Yo le contesto que eso no es así, sino que hasta ahora no lo he contado y nadie lo ha creído oportuno hacerlo. Realmente he trabajado en un sitio muy serio, con grandes equipos profesionales, grandísimos equipos profesionales, para mí los mejores de todo lo que es la función pública en España, por lo menos hasta el año 86, que funcionaban de maravilla y que aquello era un equipo humano, nos hallábamos en otra voz y, como decía el marqués de Mondéjar, y esto tiene el mérito de que, sin tener por qué serlo, además es una tumba, en el sentido de que la gente no hablaba nunca de más, ¿no? Bueno, en ese espíritu crecí yo, en ese espíritu trabajé yo y en ese espíritu llegamos aquí sin que lo haya publicado. ¿Qué ocurre? Pues que después de tantos años, después de 30 años, ya no hay ni leyes, ni secretos, ni nada. Es decir, aparte de que es que no hay por qué. Todo es limpio, todo es ordenado, todo está hecho y todo se debió haber publicado en su día y entonces pues es lo que he creído oportuno hacer. El libro os sorprenderá. Seguro que todos recordáis la película Forrest Gump, un personaje no muy dotado intelectualmente, pero que aparece en el centro de todos los hechos históricos de lo que es coetáneo y que incluso deja su impronta positiva en ellos, apareciendo varias veces junto a los varios presidentes de los Estados Unidos. Causa única del guionista de la película, el azar. Bueno, pues yo igual, pero en persona real, más preparado y entiendo que con la inteligencia suficiente. Coincidencia, también el azar. Es decir, no hay otra, ¿no? No he hecho ninguna oposición, nunca, que no se entere nadie. Pues es así. Para entenderlo, para ver cómo el destino teje su tela inexorable para vestir el futuro de cada uno, hay que leer el libro, ¿verdad que sí? Hay que leer el libro. Solo así comprenderéis cómo un arquitecto joven, entonces tenía 30 y muy pocos años, y despistado, se convierte de pronto en responsable no solo de atender a la familia real, sino también del cuidado, de atenderla en lo que es mi ámbito, claro, sino también del cuidado de una de las 5 más importantes colecciones de arte y edificios históricos del mundo, que es lo que, a pesar de todos los expolios que ha sufrido, no es nuestro patrimonio nacional. Hay un capítulo en el que relato la cantidad de acontecimientos concatenados que tuvieron que suceder y que sucedieron para que yo fuera el designado en solitario para hacer todos los edificios que completan el Palacio de la Zarzuela, incluyendo el último, que es la residencia del rey Felipe VI. Ahora tenía que preguntar algunas de las cosas que he hecho, pero es que me las han pisado. O sea, que para qué voy a volverlas a contar si ya, aún antes de publicarlo, ya pasan a ser conocidas, ¿no? Después de eso, después de la residencia de don Felipe VI, contaré mis aventuras y desventuras, acompañado por Maritere, en Argelia, donde terminamos casi presos, y en Panamá, donde encargos profesionales recibidos directamente de sus presidentes se frustraron respectivamente por la ruptura en las conversaciones de Argel con ETA y por la guerra de las Malvinas. Yo tuve una conversación con el presidente de Panamá por teléfono, que me llamó porque Maritere estaba mala, estaba pachuchilla, pocas veces, tiene una salud enorme. Y me llamó el presidente de Panamá, el señor, que el Palacio de las Garzas, le paso con el presidente y tal. Y hablando de eso, me dijo, ha estallado la guerra de las Malvinas y he apoyado a la Argentina. Y me salió del alma, porque estaba hablando con un presidente de una república. Y dije, pero Arístides, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Estados Unidos te quita mañana. No le quitó mañana, le quitó a los 3 días. Pero luego luego seguimos siendo muy amigos. También en Angola recibí el encargo de hacer el Palacio Presidencial y al final, no sé qué pasó, la verdad no lo recuerdo, pero no se hizo. Lo demás también se ha dicho ya. Creo que el libro recuerda con datos que entre 1966, año que yo ingreso en el patrimonio, y 1986, año en que no dejo de tener responsabilidades, porque eso sucedió en el 92, pero sí dejo de tener esa primera línea de actuación tras el gerente, hicimos a las órdenes de los presidentes Carrero Blanco y Mondéjar más restauraciones, más edificios nuevos de servicio a la corona y más publicaciones que de 1986 a día de hoy. Eso es una realidad constatable. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es así. También expongo con datos y datas, fechas, que no hay mucha política en ello. La gente puede decir, uy, este viene de Franco y ahora con el PSOE está cabreado. No, es que no hay política en ello, es que no la hay. Creo y me duele que el patrimonio nacional ha sido siempre moneda de cambio para los políticos de uno y de otro signo, de uno y de otro. Y eso es como bordear un precipicio por la noche. Es la UCD, no el PSOE, quien cambia la ley. Y después son 2 personas, Sabino Fernández Campo y Julio Feo,
quienes cambian el patrimonio de arriba abajo, al punto de separarlo de la casa de su majestad y dar después el control a personas de su confianza. No hay ideología en nada de ello. Lo que sí hay, se lo dejo deducir al lector, como también le animo a desentrañar las muchas claves que contiene este libro, que es aparentemente inocente, pero que merece ser leído entre líneas. Espero que os guste, y por mi parte solo puedo afirmar que está escrito con rigor, con absoluta lealtad a los reyes de España, con independencia de sus empleados y de los políticos, y con verdad al menos la que yo conozco. Gracias a todos. Bueno, Manuel, yo creo que esta ovación cerrada te permite constatar que, bueno, todos los presentes, que son, por cierto, una pequeña matización, es que me he entretenido en contarlos, son más de 100. Y no solo son familiares, compañeros y amigos, sino que también hay escritores, compañeros de tu nueva actividad creativa, por tanto, y espero que también futuros amigos. Bien, efectivamente, ya les prometí al comienzo que estamos ante una obra singular, especial, y que también el autor, sobradamente conocido para la inmensa mayoría de ustedes, lo era. Nosotros damos por concluido aquí nuestro trabajo, nuestro quehacer editorial. Como decíamos antes, hemos intentado dignificar el trabajo de Manuel del Río, un trabajo, me refiero al de creación, el de redacción, que supongo que le ha permitido revivir muchas de esas experiencias que narra dentro. Él decía que bueno, pues ha sido un ejercicio mnemotécnico, que ha ido memorizando y que no ha tenido que recurrir a otras fuentes que sus propios recuerdos. Estoy seguro que en todo caso son fuentes fidedignas. Hemos procurado que el envoltorio sea lo suficientemente sugerente y atractivo para suscitar el interés de los lectores que se acerquen a hojearlo, de alguna forma, pues hacer una cata, una cala, y que se animen a que forme parte de su vida durante un tiempo, el que tarden en leerlo. Pero como decíamos antes, es un legado pues, a la comunidad. Y a mí me alegra muchísimo que entre esos nuevos lectores que están aquí representados en primera fila, pues haya rostros, haya rasgos que yo reconozco. Es decir, son mucho más jóvenes y más guapos que Manuel, pero yo reconozco ahí ciertos matices. Por cierto, no hemos contado que la única diatriba que hemos tenido en todo el proceso de corrección de pruebas fueron 2 páginas, 2 fotografías. Una fotografía de Manuel, buen mozo él, cuando estaba haciendo el servicio militar, y una fotografía de Maritere. Perdón, Maritere, es que me la has pegado, María Teresa, perdón. Aún no tenemos confianza, ¿verdad? Pues lo único que estuvimos ahí discutiendo, que él pretendía que fuese más pequeñas, que esas fotos, en fin, que daban pie a pensar que estaba intentando cambiar su fisonomía actual. No, es parte de tu historia, Y la hemos dejado así, la hemos reducido un poquito, pero la hemos dejado porque, bueno, pues van en consonancia con algunas de las cuestiones que se narran en ese capítulo. Como digo, esperamos que cuando puedas disfrutar de esta obra en soledad, en la intimidad, pues de alguna forma te sientas satisfecho y realizado con el trabajo que has llevado a cabo para poder publicarlo. Es cierto que el hecho de editar una obra supone someterse pues, al juicio, al criterio de los lectores. Y es cierto también que en el momento que aparece una obra ya, un paralelepípedo como este, impreso, encuadernado, no se puede cambiar el contenido del mismo. Ni siquiera se pueden intentar modificar los posibles errores y erratas. Yo creo que no va a tener errores este libro. No es que sea pretencioso por mi parte, pero es que hemos mimado mucho la obra y espero que salga muy limpia, como pretendíamos hacer al comienzo. Yo, sinceramente, pues aspiro a que esta noche o mañana, cuando ya pues estés más sosegado, cuando este cúmulo de emociones pues te permita verlo todo con mayor objetividad, y cuando ojes tu hijo, tu nuevo hijo,
en este caso de tinta y papel, pues consideres que haya merecido la pena esta singladura. Para nosotros, por supuesto que lo ha merecido, porque además de todo lo que he dicho anteriormente, sintetiza muy bien el lema o el marbete que nosotros hemos intentado acuñar a lo largo de estos 25 años. Es muy sencillo. Dice así: si crees en algo de veras, se puede convertir en realidad. Nosotros hemos creído en el autor y hemos creído en la obra. Y desde luego es una realidad, aquí está, a tiempo, para poder estar, como decíamos antes, a disposición de sus destinatarios naturales. Es una obra que llega para quedarse. Es una obra que nos va a sobrevivir a todos, Manuel, y que dentro de un tiempo dará fe de que efectivamente pues hubo unos personajes, de que efectivamente dejaron atrás una serie de obras y realizaciones, también me refiero a nuestra tarea como editores, y que esas obras se convertirán en notarios, en fedatarios de un tiempo. Yo creo que eso es importante. Es un pequeño, modesto legado, si quieres, pero un legado que, como digo, nos va a reivindicar cuando no estemos ninguno, pues para poder defenderlo con nuestros argumentos. Por tanto, pues ya que vamos a formar parte conjuntamente de esa posteridad, pues espero que lo hagamos desde el prisma de la satisfacción, de la realización plena. Por supuesto que las cosas se pueden hacer siempre mejor, pero esta es una obra bien hecha, al menos es nuestra idea. Y como a mí no me gusta que los actos sean siempre unidireccionales, me gusta que sean interactivos, y aunque no estaba previsto en el protocolo, pero para eso está el protocolo, para romperlo, a mí me gustaría que alguien en nombre del público hablase. ¿Tienes inconveniente? ¿No? Bueno, pues a mí me gustaría seleccionar a un lector o lectora que nos pudiese decir, bueno, pues qué le ha parecido el acto y el libro. Hay muchos. Pero yo voy a elegir a una personita que está aquí en primera fila. Da una mano. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana. Ven aquí, Adriana. ¿Cuántos años tienes, Adriana? 7. 7. ¿Sabes que tengo una niña que se llama Carolina y que tiene también 7 años? Es que me ha recordado a ella. Así que cuéntanos, ¿tú qué has visto en el acto? ¿Qué te ha parecido? ¿Estaba nervioso el abuelo? ¿Esta obra tú crees que algún día la vas a leer? Algún día. Algún día, algún día. ¿Y el abuelo estaba nervioso? ¿El abuelo estaba nervioso o lo has visto tranquilo? Le he visto un poco nervioso. Un poco nervioso, ¿verdad? Yo también, me ha parecido que estaba un poco nervioso. ¿Y tú por qué crees que estaba nervioso? ¿Porque había mucha gente? Sí. Puede ser, ¿no? Y porque hay mucha gente que va a leer su libro y van a hablar de él, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ¿tú le quieres mucho? Sí. Sí. Pues ¿qué te parece si le damos un beso y le decimos que se dedique a hacer lo que ha venido a hacer, a firmar libros? ¿Te parece bien? Sí. Pues venga, dale un beso, corre. Siéntate ahí, siéntate ahí. Siéntate al lado del abuelo, siéntate. No piensen ustedes que lo hacemos por marketing editorial, estamos invirtiendo en futuro. Son los lectores del día de mañana y tenemos que mimarlos. Bueno, finalizamos aquí. A continuación tendrá lugar un cóctel que se va a servir en la sala adjunta. El autor, Manuel, va a permanecer aquí, en la mesa, firmando ejemplares para aquellos de ustedes que les apetezca tener firmado un ejemplar de la primera edición. Ya saben ustedes, yo lo digo siempre, cuando el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos vendan nuestras bibliotecas, siempre tendrán más valor si tienen libros dedicados. Si son de la primera edición, pues un valor doble. Por tanto, no desprecien la ocasión de que les dedique el libro Manuel. Y yo me despido aquí, emplazándoles, si lo creen oportuno, para que vengan a la próxima Feria del Libro. La Feria del Libro tiene lugar aquí, muy cerquita, en el Paseo de Coches del Retiro, muy cerca donde nos encontramos ahora. Aunque Manuel es un poco reacio, al final vendrá, estará con nosotros algún día. Ya lo anunciaremos, ya lo verán ustedes por los medios de comunicación o le llaman a él y le preguntan qué día va a estar en la feria.
porque es una obra que tiene que llegar a un segmento de público amplio. Pero si quieren ustedes hacer felices al menos a 2 personas, al autor y al editor, compren el libro. Muchas gracias.